Es el año 2005, se ha efectuado una nueva elección, después del proceso de caída de lo que se ha denominado el neoliberalismo. El movimiento al socialismo ganó por un amplio margen, un 54% prácticamente. Luego se situó Jorge Quiroga con María René Duchén por Podemos, desmarcándose Quiroga de Acción Nacionalista, Acción Democrática Nacionalista en ese año con el 28%, y muy abajo después Samuel Doria Medina con Dabdú con 8%. Ese fue el escenario, al menos en votación y distribución política el año 2005, que posibilitó al MAS y a Evo Morales junto a Álvaro García Linera subir al poder. A partir de eso, casi inmediatamente se abrió la posibilidad de una asamblea constituyente, una negociación entrabada con Podemos en el Congreso Nacional dio pie a este efecto. El principal aspecto, el principal debate, si se debía o no refundar Bolivia, si tenía ese carácter refundacional. Ese aspecto, ese punto, ese trayecto, con sus luces y sombras, es el que nos ha llevado a situarnos en este momento en el cual nos encontramos. El análisis del proceso constituyente esta noche en Palestra Política. Bienvenidos, buenas noches. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, presentamos Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Palestra Política, este nuevo programa en su tercera semana. Ustedes recordarán, las dos anteriores hemos estado rememorando esa memoria histórica que es tan importante para prepararnos luego este mismo año, en octubre de este año, a ese ejercicio tan importante de la votación. Hemos repasado el tema de la dictadura, la UDP, el Acuerdo Patriótico, los gobiernos de Sánchez de Lozada, el gobierno de Banzer, la gestión de Carlos Mesa, hemos revisado absolutamente todo. Ahora hablamos del proceso constituyente inaugurado el año 2005 y para ello presentamos a los panelistas de esta noche. Nancy Bacaflor González, es comunicadora social, periodista, ha sido locutora de radio, tuvo a su cargo la cobertura periodística de la Asamblea Constituyente en Sucre. En la actualidad es periodista del matutino Página 7. Franco Gamboa Rocabado, es licenciado en Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés, especialista en Gestión Pública y Análisis Político, máster en Política para el Desarrollo Internacional, Universidad de Duke, Estados Unidos, asesor general de la Asamblea Constituyente. Ese es el tema de la noche de hoy. Gracias a nuestros panelistas por estar con nosotros. Franco, Nancy, bienvenidos a Villela. Esta señal llega a nivel nacional a través de la señal satelital de Entel. Conozcamos los detalles, la memoria histórica, esta revisión cronológica de lo sucedido. El declive del proceso neoliberal en Bolivia tocó fondo en las elecciones de diciembre del año 2005. Con una cifra superior al 1,5 millones de votos, el MAS conseguía el 54% de la votación. Después se situaba la agrupación Podemos de Jorge Quiroga con el 28% de los votos. El ex miembro del MIR, Samuel Doria Medina, alcanzaba el 8% y Michiaki Nagatani del MNR con el 6.5% después de un duro desencanto luego de las jornadas violentas ocurridas en aquel octubre del 2003. El MAS, que contaba con mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados, luego de una entrabada negociación, logró la aprobación de la ley de convocatoria para la Asamblea Constituyente. Como consecuencia de este proceso, se eligieron a 255 constituyentes y se convocó a un referéndum por la autonomía. El 6 de agosto del año 2006, la Asamblea Constituyente se instaló en la ciudad de Sucre.
Las primeras sesiones se caracterizaron por el debate en torno a la metodología de aprobación de la Constitución, que difería entre los 2/3 y la simple mayoría planteada por el oficialismo. Este aspecto llevó a un congelamiento de la Asamblea por parte de la oposición. Durante este proceso se llevaron a cabo las manifestaciones por la capitalidad plena de la ciudad de Sucre, exigiendo el retorno del poder ejecutivo y legislativo a la capital. Las negociaciones por esta temática hicieron que la Asamblea Legislativa durante 1 año y 3 meses no pueda efectuar la aprobación de los articulados. Otro aspecto de gran controversia fue el debate por las autonomías. La aprobación en grande del texto constitucional se llevó a cabo en instalaciones militares de la ciudad de Sucre, luego que grupos violentos atacaran el Teatro Gran Mariscal, sede del plenario. Como consecuencia de los enfrentamientos, murieron 3 personas y varias resultaban heridas. El Congreso Nacional posteriormente aprobaba el cambio de la Asamblea Constituyente de la ciudad de Sucre a Oruro, estableciendo para ese criterio aspectos de seguridad. En Oruro sesionó la Asamblea sin la presencia de los miembros de la oposición. Con esa acción se logró la aprobación en detalle del nuevo texto constitucional. En octubre del año 2008, el Congreso Nacional efectuaba la revisión del texto aprobado en Oruro, estableciendo algunas modificaciones por medio de una mesa de trabajo que logró algunos acuerdos con los sectores más duros de la oposición. Finalmente, el proyecto de constitución fue sometido a un referéndum aprobatorio en el que se obtuvo el 61% para su implementación. El nuevo texto constitucional entró en vigencia el 7 de febrero del año 2009. Lo que queremos esta noche es analizar este proceso, explicar el aquí y ahora a través de esta visión histórica. Para eso hemos invitado a nuestros panelistas, a Franco Gamboa, sociólogo, asesor también en la Constituyente, y Nancy Bacaflor, periodista, que ha hecho la cobertura también de este evento histórico. Comenzamos con Franco. Franco, buenas noches, bienvenido a Palestra Política. Muchas gracias. ¿En qué contexto doctrinal podemos situar primero el fenómeno de la Asamblea Constituyente? ¿Cómo se concibe esta idea, este proyecto que fue ambicioso, porque se trataba de un poco de remover lo que estaba sucediendo en el Estado? Yo creo que lo más importante de la Asamblea Constituyente fue la expectativa de una transformación estatal muy profunda. En la medida en que estábamos transitando de la destrucción del viejo modelo neoliberal hacia lo que podía esperarse como la transformación no solo política, pero al mismo tiempo estructural del Estado. Y en el Estado había obviamente una visión respecto a lo que podría significar no solo a la concepción plurinacional, que después se ha establecido claramente en la Constitución, sino una visión indígena en el Estado. Entonces yo creo que eso es lo más importante, la percepción, la expectativa y finalmente el esfuerzo y el conflicto para visualizar lo que podría haber significado la construcción de un nuevo Estado, pero con orientación indígena o indigenista, ¿no? Al mismo tiempo, yo quisiera destacar que el contexto doctrinal de la Asamblea Constituyente estaba, digamos, atrapado en una indefinición respecto a cómo acomodar este proceso histórico dentro de los marcos globales de reforma constitucional versus las visiones revolucionarias, es decir, una perspectiva política que haga tabla rasa con todas las teorías de la Constitución y visiones de la democracia institucional para también presentar una transformación y visión profunda del país. Ahora, Nancy, bienvenida, buenas noches. La posición es la siguiente, o sea, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se percibía ese ambiente antes de instalarse la Asamblea? ¿Pros, contras, había resistencia? Sí la había, ¿no? Yo creo que al inicio fue más bien un escenario bastante festivo, ¿no? De mucha expectativa, ¿no? Además que era en Sucre. Era en Sucre, ¿no? Donde además creo que se generaba no solo expectativa política, sino que la posibilidad de un nuevo Estado, de la construcción de un nuevo Estado.
Pero yo creo que se generó expectativa positiva al inicio, aunque yo creo que estaban bastante camufladas todavía ciertos intereses que estaban, que después van a explotar, ¿no es cierto?, a medida que se va realizando la Asamblea Constituyente. Yo recuerdo muy bien que, por ejemplo, el 2003 cuando se planteó el tema de la Asamblea Constituyente y como consecuencia de la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, precisamente por su rechazo a convocar una Asamblea Constituyente, generó, digamos, un ambiente propicio, ¿no? Pero cuando ya se dimensionó que la Asamblea Constituyente iba a dar la posibilidad de la creación, de la constitución de un nuevo Estado, donde se iban a establecer nuevas relaciones de poder en el Estado, yo creo que ahí emergieron muchos intereses, ¿no?, que ya después se van a visibilizar de manera mucho más concreta con los temas más sensibles que se han generado en la Asamblea Constituyente, como el tema de las tierras, el tema de las autonomías, la visión de país, la visión de Estado y la capitalidad, ¿no?, como que ha sido el detonante para la situación última de la Asamblea, ¿no? Aprovechamos la presencia aquí de Franco. La pregunta un poco más doctrinal, ¿no?, sin el riesgo de caer en una explicación pesada, porque es útil. Esto viene en un contexto, ¿no?, regional. Ya han habido experiencias, ya había la experiencia de Ecuador, si no me equivoco, la experiencia de Venezuela, ahora faltaba Bolivia. Así es. Y lo que hay que destacar es que en toda esta ola de transformación, por supuesto en América Latina había la idea del giro a la izquierda. Entonces Bolivia entraba muy bien en ese proceso junto con Ecuador, Nicaragua y Venezuela. Sin embargo, la diferencia del proceso boliviano respecto a otros en Ecuador fue la alta conflictividad, porque desde un comienzo la ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente no previó cómo iba a establecerse el reglamento de debates. Los primeros 3 meses la Asamblea se estancó, lamentablemente, en una indefinición, pero al mismo tiempo esta indefinición dio pie a que la Media Luna y la oposición regional de los entonces prefectos puedan hacer un juego extrainstitucional, es decir, generar un proceso de conflicto y un proceso de enfrentamiento que no necesariamente iba a descongestionar toda la atención en la Asamblea Constituyente, sino que más bien iba a atacar desde afuera y finalmente iba a destruir las posibilidades de una concertación. En materia doctrinal, la idea era que la Constitución se construye desde abajo. Exacto. Cosa que no había pasado ni en Bolivia ni en muchos países de la región. Así es. Y la gran diferencia también de Bolivia respecto, por ejemplo, a la constituyente en Ecuador fue la alta representatividad. Es un proceso en el cual los 255 constituyentes verdaderamente representaban a todos los estratos sociales. Desde ese momento ni el Congreso o la Asamblea Legislativa Plurinacional u otras estructuras institucionales nunca tuvieron ese proceso de representatividad. Sin embargo, el problema fue que todos los conflictos tensionaron a la Asamblea Constituyente por fuera. Y en el caso de la descentralización estatal de las visiones autonómicas, la oposición utilizó eso para destruir la Asamblea. Unos minutos solamente para ver ese tema. Nancy, 255 asambleístas. El MAS prácticamente repitió el resultado de la elección porque sacó un 53.5.4% dentro de la elección de la Asamblea. Podemos también más o menos repitió y quedaban las otras fuerzas dispersas con no más de 8 asambleístas cada una. ¿Por qué en un margen tan claro, al menos políticamente tan claro, el inicio fue tan difícil, tan complicado? Como dice Franco, había un tema, ¿no?, que pasaba por una cuestión interna de resolución. Al final terminó siendo así, que era el tema del reglamento de la Asamblea Legislativa, de la Asamblea Constituyente. El tema es que el MAS no tenía 2/3, tenía mayoría, que no era suficiente. No tenía 2/3. La oposición ahí hacía un balance, había una contrafuerza bastante significativa también. Por eso es que el reglamento se paralizó y no fueron 3 meses, fueron casi 7 meses en realidad, y después empezó un proceso acelerado de debate de los diferentes temas en las diferentes comisiones. Y en todo caso yo creo que si bien había una posición política bastante clara, yo creo que habían sectores que obviamente
tenían el objetivo de estancar la Asamblea Constituyente, ¿no? Que al principio no se visibilizó de forma tan contundente. Lo hicieron paso a paso. Primero fue el tema del reglamento y después ya en la profundidad de los temas que se empezaron a abordar y que eran varios, ¿no? Franco, lo que no estaba claro de repente sí para un sector de los asambleístas y de la fuerza política que los representaba, era si debía ser originaria, fundacional la Asamblea Legislativa, ¿no? Ese corte que, por ejemplo, yo lo recuerdo, el exdiputado Arce, ahora procurador, esa explicación que dio tantas veces, ¿no? Ese corte en la historia jurídica política del país. ¿Qué implicaba eso? Al menos la idea que plantea, si no me equivoco, es el Estado constitucional, ¿no? La idea del Estado constitucional es que hay ese corte. Exacto. No, sin duda el objetivo y por lo menos la visión de el corto y mediano plazo era convertir a la Asamblea en una institución fundante, es decir, un poder originario que se encuentre por encima no solamente de los tres poderes del Estado, sino también incluso por encima de las atribuciones y el poder presidencial. Pero, ¿qué fue ya en retrospectiva, reflexionando con más calma, el obstáculo? Si bien el MAS no tenía los 2/3 y tenía la mayoría absoluta, fue un aspecto muy difícil porque dudó. El MAS dudó de llevar adelante, con su mayoría absoluta, un control hegemónico del proceso. El MAS se dejó intimidar por la obstaculización de la media luna, de los prefectos que se oponían a Evo Morales y al movimiento al socialismo. La oposición sabía que no podía jugar por su minoría dentro de la Asamblea con igualdad de condiciones y tampoco en el Congreso. Entonces, los prefectos, la media luna, con las movilizaciones por las autonomías, decidieron truncar el proceso de concertación. Y el MAS dudó mucho. Dudó en la medida en que no supo transmitir a su mayoría absoluta de asambleístas una fuente de poder, porque los asambleístas esperaban las decisiones del Ministerio de la Presidencia, las decisiones de Evo Morales y por supuesto hubo también una influencia clara de la vicepresidencia. Entonces, en este proceso los asambleístas estaban como sin brújula, pero al mismo tiempo las instrucciones de la presidencia dudaban de imponer la mayoría absoluta y un proyecto hegemónico y hacer frente o intimidarse. En un primer momento yo creo que se intimidaron con la media luna, que después, en el año 2008, obviamente, se volcó más bien en contra para perforar lo que ha significado la oposición autonomista. Nancy, ¿estás de acuerdo con eso, con ese entrabamiento, esa falta de decisión del oficialismo? Yo no creo que haya sido tan así. Yo no creo que haya sido de que no había brújula. Yo creo que había una perfecta coordinación entre los asambleístas y el órgano ejecutivo, ¿no? Particularmente el órgano ejecutivo. No nos olvidemos que el presidente Evo Morales, por ejemplo, llegaba permanentemente a Sucre y sostenía reuniones permanentes con los constituyentes para definir cuáles iban a ser las líneas. Yo lo que veo es que ha habido más bien los tensionamientos externos fuera de la Asamblea Constituyente. Era un gobierno nuevo, sin mucha experiencia política, de manejo político, de cómo iba a manejar además un proceso constituyente, ¿no? Estamos hablando de un gobierno que había llegado, había convocado rápidamente, estamos hablando del 2006, que es el mismo año que el presidente asume, este gobierno asume por primera vez. Entonces yo creo que no tenía mucho manejo político, no tenía mucha cintura de hacer estos vaivenes políticos y obviamente la media luna estaba bastante empoderada, ¿no? Recordemos las señales que empezaron a dar. Entonces, yo no creo que haya sido tan como que el oficialismo no tenía, como que no había coordinación entre los constituyentes, la vicepresidencia y el ejecutivo. Yo creo que más bien se dejaron, sí, intimidar por esa fuerza externa de las regiones que se acomodaron, ¿no? Se articularon bastante, de forma bastante fuerte y que obviamente presionaron desde afuera a partir de diferentes grupos a la constituyente. Ese tema es muy importante, ¿no? Porque yo lo había dicho la entonces presidenta de la Asamblea Legislativa, doña Silvia Lazarte, que habían intereses de afuera tratando de entrar en la Asamblea. O sea, ¿cómo se define eso? Así es. En una situación así, o sea, no es extraño que suceda.
Claro, la correlación de fuerzas, de todos modos yo disiento con Nancy, la correlación de fuerzas estaba a favor del movimiento al socialismo, sin duda alguna. Pero entonces, si el MAS tenía una brújula clara, por lo menos en ese entonces, y precisamente por ser un gobierno nuevo le convenía llevar adelante un proceso efectivo y realmente contundente, ¿por qué no hubo ni un artículo aprobado el 6 de agosto del año 2007? La ley de convocatoria establecía 12 meses, no solo para el debate, sino para la escritura completa de la nueva Constitución. Pasan los 12 meses y no había un solo artículo aprobado, ¿no? Entonces, en el trayecto, efectivamente, había una incertidumbre, una contradicción en los términos y finalmente no había un liderazgo verdadero que imponga un modelo hegemónico que después, por fuera de la Asamblea Constituyente y en el proceso de negociación del texto constitucional en el año 2008, se logra. El presidente, el partido, el Movimiento al Socialismo, logra destruir la media luna después del referéndum de revocatoria de mandato. Y finalmente logra concertar con la misma oposición dentro del Congreso el texto definitivo. Y es en febrero del año 2009 donde el referéndum aprueba la Constitución y después tenemos la total destrucción del proceso opositor en las autonomías a cargo de la media luna. Pero en la Asamblea no hay ese proyecto hegemónico. Nancy, cortito antes de irnos a la pausa, ¿cuánto tiempo duró este debate por el reglamento? Casi 7 meses. 7 meses. Sí. ¿Cuál era el clima allá adentro? Era de bastante tensión, se habían hecho muchas fórmulas. El tema central era los 2/3, ¿no? La oposición decía, Ahí se activa, ¿no? se puede aprobar nada si es que no hay 2/3. El MAS quería mayoría absoluta, ¿no? Y entonces ahí era el entrabamiento, ¿no? Fueron los primeros inicios, ¿te acuerdas? Hubo una huelga de hambre, incluso una toma de la interna de la constituyente, no se podía avanzar absolutamente nada. Pero era el tema central, el tema de los 2/3. 2/3, ¿no? Hay un problema en Cochabamba también, muere un campesino, muere un citadino, al menos así se lo manejó, claro, ¿no? Como un tema de choques. 7 de febrero del 2007. De 2007, pero además hay un elemento central. El MAS cayó en la trampa del discurso del modelo neoliberal planteado por la oposición. La oposición manejaba los 2/3 porque decía el proceso de la democracia pactada siempre ha respetado a la oposición, siempre hay que dar cabida a la oposición. Mientras ese era el discurso de la concertación de los 2/3, la misma oposición estaba generando la inestabilidad de la Asamblea por fuera. Y el MAS cayó en esa trampa, cuando el MAS lo que debía hacer es utilizar la mayoría absoluta para el proyecto hegemónico. Bien. Dudó mucho y bueno, se encontró con sorpresas desagradables. Lo que vamos a revisar, amigos, al volver de la pausa, son todas estas fricciones, los 2/3, la capitalía, la autonomía y el cambio de sede, que ha sido los aspectos más polémicos, sin menospreciar el contenido. Aguárdenos, enseguida volvemos con más Palestra Política. Seguimos hablando del proceso constituyente con Franco Gamboa. Le tocó desempeñar una tarea de asesoría en la Asamblea Constituyente. Y Nancy Bacaflor, periodista que ha hecho la cobertura del mismo acontecimiento los años 2007-2008. Franco, hablemos de las tensiones dentro de la Asamblea Constituyente. Los 2/3 primero, ¿no? Los 2/3 como algo bien identificado y a partir de ahí una serie de escalada más. Exacto, los 2/3 supuestamente estaban sustentados en lo que es la democracia representativa, pero al mismo tiempo en la institucionalidad de los pactos. Entonces, esto venía como una especie de herencia del viejo modelo. En los pactos de gobernabilidad se respetaban los 2/3, el oficialismo respetaba algunas comisiones de la oposición y la oposición tenía la posibilidad de supervivir políticamente. Tú dices que no solamente era un tema formal, no, sino era un tema estratégico. Y un tema también de mentalidad, ¿o no? De mentalidad y estratégico. Ya. Porque en la mentalidad, por supuesto, la oposición quería subsistir, dado que, como tú has indicado, la votación fue contundente. El movimiento al socialismo obtuvo más del 50% de la votación. Y se dio el referéndum autonómico, donde también el movimiento al socialismo logró instaurar primero su oposición. El voto por el no, la convocatoria de Evo Morales, la resistencia a la autonomía, funcionó.
pero la otra parte, cerca del 30-35%, logró subsistir políticamente. Pero ahí está la gran contradicción histórica. Vivíamos un proceso de cambio, y en el proceso de cambio se trata de efectivizar posiciones revolucionarias. Teníamos el Pacto de Unidad, que era una articulación precisamente de organizaciones indígenas, sindicales, campesinas, donde obviamente estaban discutiendo no los 2 tercios, sino la posibilidad de estructurar un nuevo Estado, de pensar en un Estado indígena. Y ahí el proceso revolucionario destruía por completo el viejo estigma o la ilusión de los 2 tercios. Entonces ahí había que imponer la mayoría absoluta, pero no en calidad de un proceso antidemocrático, sino imponer una nueva lógica transformadora, revolucionaria, y eso fue lo que el mismo movimiento al socialismo no entendió en su comienzo. Ahora, esa idea, tomo las palabras de Franco, de imponer, era la que traía las tensiones, ¿no? ¿O no? Claro, porque imagínate imponer una visión hegemónica. Imagínate si se hubiera impuesto el proyecto de constitución del Pacto de Unidad. Ahorita hubiéramos tenido las visiones autonómicas que hubieran querido los indígenas. Los indígenas planteaban, por ejemplo, la propiedad sobre los recursos naturales, o sea, posiciones también extremas, que de alguna manera ese 1 tercio que había en la Asamblea Constituyente equilibró, para que no sea una constitución también al querer solamente de un bloque, ¿no? Y esa era la discusión, que yo creo que desde la otra mirada, digamos, otro sector que eran parte de la Constituyente, también habían llegado por algo, obviamente, a la Constituyente, no iban a dejar hacer piedra libre al movimiento al socialismo e imponer una visión hegemónica que se intentó, obviamente, pero que obviamente no se pudo, ¿no? Bueno, esa es la idea final, ¿no? Pero eso es dándonos cuenta del resultado final. En el momento, el pleito se trasladó a la calle. O sea, el debate se trasladó a la calle. Sin duda, sin duda. Los sectores que llegaron hasta Sucre, o sea, no solamente generaron tensionamientos externos en Sucre, sino en las regiones, ¿no? Aquí también aparecen las tensiones en los medios, ¿no? Los medios locales. Los medios Aquí locales, ¿no? que jugaron un rol importante, no solamente locales, ¿no? Los medios nacionales, ¿no? Que enviaron periodistas a Sucre para la cobertura. Yo diría incluso que alentaron, ¿no? Con ciertos mensajes, con cierto tipo de cobertura que se realizó en la capital para alentar precisamente las tensiones, los conflictos y la confrontación, ¿no? Que era lo que más se mostraba, ¿no? La confrontación permanente, ¿no? Pero los medios de comunicación, los periodistas, cumplieron, yo creo, un factor también, un papel desestabilizador. Porque si nosotros revisamos con mucho cuidado, no solo desde el punto de vista hemerográfico, periódico, sino también todas las declaraciones de prensa, sobre todo en la televisión, y la forma en que transmitieron los conflictos dentro de la Asamblea, absolutamente casi todos los medios de comunicación se pusieron en contra, se burlaron de la Asamblea y consideraban que era realmente un hecho insólito, sin pensar que más bien ahí estaba la refundación del país, ¿no? Entonces trataron de experimentar una estructura informacional, pero destinada más bien a la desinformación. Se mostró total conflicto, cuando en el fondo eran tensiones naturales de un Estado que pretendía estructurarse versus fuerzas de oposición que pretendían destruir el proceso institucionalizado. Sí, de la pero no Asamblea. fueron todos los medios, tampoco No hay que generalizar, me parece que ese es un error, ¿no? Es decir, que todos los medios. Ahora tampoco se trata de individualizar, pero sí había un efecto. Bastante fuerte. Hubo. Bastante fuerte. Por supuesto que sí. Ahora, lo importante de esto, amigos, es, bueno, es un tema cerrado que a veces no se lo vuelve a debatir, al menos en medios de comunicación, y el ejercicio que estamos haciendo es por demás novedoso porque hay criterios que no se ven, ¿no? No se han dicho en algún momento de los principales actores, de actores que no son necesariamente políticos del momento. Eso estamos queriendo hacer esta noche. A ver, salimos a las calles, hemos preguntado, a ver, agarremos la percepción ciudadana de lo que ha significado ese proceso constituyente y ahora cómo ven el avance, si es que ha habido o no avance, la respuesta de la población a continuación. Sí, está bien.
hay más, ya no discriminan mucho las personas, pero había que ver, pero para mí está bien, ¿no? En realidad sí, me parece muy interesante que hayan cambiado un montón de cosas. Para empezar, lo del medio ambiente, me parece muy bien que hayan cambiado eso porque es algo que no en muchos lugares uno se fija, ¿no? De la discriminación también estoy bastante de acuerdo y eso en realidad, a grandes rasgos. Claro que sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo porque Bolivia está mejor y hay mejores leyes. Yo estoy de acuerdo porque ya no es como antes, ¿no? Este cambio que nos ha hecho el presidente es de mucho para nosotros. No, estoy de acuerdo en algunos artículos de algunas leyes que se ha promulgado, ¿no? Especialmente en esto de la discriminación, luego la ley del medio ambiente. Claro que sí, ha habido muchas reformas y yo creo que para la gente humilde, la gente marginada, es positivo, desde todo punto de vista, veo que es positivo. Todo porque somos del campo, así que también nosotros estamos de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo, porque el presidente está cambiando tierra madre, todo, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo, pero hay cosas que deberían trabajarse un poco más realmente con respecto a los niños. Por ejemplo, la ley de niños adolescentes, ver realmente hasta dónde son sus alcances. De todos modos, son muchos factores que hay que penetrar y ingresar profundamente para seguir trabajando con esto. Este trabajo de opinión ciudadana, de palestra política, siempre es importante. Nancy, ¿cómo sale y cómo surge a la luz esta tensión histórica entre La Paz y Sucre, la capitalidad plena? Recordemos un poco esa fricción que al final terminó en alguna serie de ofrecimientos que no se concretaron, ¿no? Claro, yo creo que eso fue lo que generó en realidad un estancamiento total a la Asamblea Constituyente. Fue un tema muy sensible, ¿no? Al Claro, menos... porque eran posiciones regionales, ¿no? Además, yo creo que desde la media luna, desde Santa Cruz, líderes cívicos, etcétera, alentaron para que en Sucre se presente también propuestas para el traslado de la sede de los poderes, ¿no? Tanto el del Legislativo y del Ejecutivo a Sucre, ¿no? Entonces, habían varias propuestas, ya no me acuerdo cuántas eran, pero habían varias propuestas y al principio cuando no se empezó a dar mucha importancia, como que estaba ahí, silencioso, hasta que ciertos líderes tomaron la palabra de los voceros de Sucre y se apropiaron, ¿no? Entonces empezaron a alentar para que Sucre empiece a exigir, y obviamente la Paz con su posición, una vocería del vicepresidente, en sentido de que la sede no se mueve, alienta mucho más el escenario de conflictividad. Y bueno, después es hasta que no se para, ¿no? Cuando en agosto la Asamblea Constituyente considera el tema, saca del debate constituyente el tema, y obviamente eso genera todo un malestar interno en Sucre, ¿no? Ahora, ¿cuánto de fondo tenía ese debate? Se estaba tratando la visión de país, por ejemplo, ¿no? El régimen del país, pero entrar en un debate de capitalidad, de sede de gobierno, además un tema tan sensible. Era un tema sensible, había una discusión importante en la ¿Cuánto comisión. de fondo? El fondo era histórico, porque era como si hubiera resucitado un fantasma. Una vez que Chuquisaca perdió la sede de gobierno en la Revolución Federal o la Guerra Civil de 1899, era como si hubiera resucitado un fantasma y todos los chuquisaqueños estaban respirando por la herida y vieron que con las autonomías podían no solo reivindicar su propia autonomía, sino también el traslado histórico de los poderes, y que la sede de gobierno se iba a reinstalar, pero también con una perspectiva de actualidad y de largo plazo para que Sucre, Chuquisaca se desarrollen, que estaban estancados, etcétera, etcétera. Pero también se despertó el fantasma de la discriminación y del odio a lo que podía significar una transformación indigenista del Estado, porque recordemos que el Comité Interinstitucional de los Chuquisaqueños en Sucre, que reivindicaron la capitalía plena, después apoyaron los vejámenes a los
al movimiento indígena en la ciudad de Sucre. Una cosa Entonces, que quiero decir. esto fue horrible, ¿no? Porque hay una directa vinculación sobre esto. Y ahí nosotros tenemos que analizar fríamente cómo el país estuvo presenciando esas heridas profundas de carácter histórico que debieron haberse cerrado y discutido en la Asamblea Constituyente, pero que no lograron ser, de alguna forma, ni siquiera reflexionadas, ¿no? Ahora, no sé si decir lógica conservadora, pero plantear capitalidad en un escenario donde la mayoría, o al menos la idea era ir hacia adelante, plantear la capitalidad era volver al 825. Exacto, al comienzos del siglo XX y a una lógica señorial, ¿no? Donde esto es importante, el comité interinstitucional, gente moderna, donde estaba un ex rector de la universidad, ¿no? Pero veían realmente con espanto la posibilidad del Estado plurinacional, la posibilidad de una perspectiva de democracia interétnica, ¿no? Entonces respiraban por la herida, pero con una concepción totalmente anacrónica de comienzos del siglo XX. Nancy, contigo, Claro, ¿compartes esto o no? Había visiones muy conservadoras, ¿no? Había visiones muy... Yo no he cambiado mi punto de vista desde aquella época, ¿no? Yo creo que había una visión muy conservadora, sectores ultraconservadores, nacieron ahí las posiciones también bastante de extrema derecha, incluso se pudo ver en los movimientos que se movilizaron en Sucre, pero yo no creo que solamente haya sido de Sucre, ¿no? Sino yo creo, insisto, en que ha habido toda la organización, toda la planificación desde Santa Cruz, con Beni, Pando, Tarija, que era la media luna, y que yo creo que ahí se gestó, ahí se planificó en realidad, y yo creo que sí se mandó grupos de choque a Sucre, de estos grupos conservadores, y que generaron, alentaron en Sucre. Yo creo que sí, en Sucre había gente bastante conservadora, pero yo creo que había una influencia tenaz, definitiva desde afuera, ¿no? Ahora, había un ofrecimiento muy interesante, ¿no? La entonces Corte Nacional Electoral podía mudar a Sucre, el Defensor del Pueblo podía mudar a Sucre, la Contraloría podía mudar a Sucre. Eran las tres instituciones, y ¿no? habían varias comisiones del legislativo que podían funcionar allá, habían fechas históricas que podían las judiciales, allá, fundamentalmente, ¿no? O sea, bastantes, era todo un listado de cosas que se podían trasladar a Sucre. Lamentablemente, la negociación del todo o nada, en el que ingresó Sucre, le hizo perder absolutamente todo, ¿no? Bien. Amigos, hacemos una pausa, volvemos luego con Palestra Política después de este corte y cumplimiento con nuestros anunciantes. Hablaremos del tema de la autonomía y los referéndums, ¿no? Los referéndums locales, además del tema de los revocatorios. Seguimos hablando del proceso constituyente en Bolivia con actores y panelistas de primer nivel. Nancy Bacaflor, que ha sido periodista, que ha hecho la cobertura en aquel momento, y Franco Gamboa, que ha sido también asesor en ese proceso. Franco, más conflictos, el conflicto autonómico. Se cambia de escenario, se va más hacia el oriente. ¿Con qué tipo de efecto? Primero, con el efecto de profundizar la descentralización política. Santa Cruz tenía clara no solo la figura de autonomía, sino también la figura del jefe político, el gobernador. De ahí que los estatutos autonómicos, lo primero que trataron de convencer a la opinión pública fue vender la idea del gobernador, ¿no? Pero aquí la sede de gobierno, el presidente Evo Morales, el movimiento al socialismo estaban en contra de las autonomías. Después un segundo proceso en el que el propio gobierno se abre a las autonomías dentro del mismo proceso. Sin embargo, son negociaciones entre élites políticas, porque esa discusión en la Asamblea no se da. De hecho, la Comisión de Autonomía, que la presidía Carlos Romero, nunca logró ni siquiera concertar el informe de mayoría, porque el informe de mayoría tenía visiones diferentes entre, bueno,
la constituyente Rebollo, Carlos Romero, etcétera. Pero el contexto global fue comprender que el proceso autonómico era inevitable y que había que restarle también capacidad a la media luna para reestructurar políticamente a la oposición. Entonces el MAS se fue abriendo, la asamblea fue encendiéndose con mayor conflicto debido a la capitalía, pero al mismo tiempo los actores políticos comprendieron claramente que la estructuración de un nuevo Estado tenía que precisamente darse a través del proceso autonómico. Ahora, Nancy, ¿sorprendió ese cambio de posición del gobierno de cerrarse a la autonomía, luego abrazarla? Es como quitar una bandera, ¿no? Sí, y fue estratégico en realidad, ¿no? El gobierno supo hacer su movida y la hizo y la plasmó mucho más en la Constitución Política del Estado, porque creó 4 niveles autonómicos, ¿no? Las departamentales, las municipales, las yo les indígenas quito esto y lo mejoro. No sé si lo mejoro o más bien les quito poder creando 4 niveles, ¿no? O sea, lo que la oposición planteaba era 2 niveles, ¿no? Que era el departamental y era el municipal, ¿no? Y que se concentren ahí los poderes. El gobierno plantea los 4 niveles y yo creo que ha sido más bien para debilitar los otros niveles autonómicos, porque ahora si tú ves, hay una dispersión, una no concreción del proceso autonómico, de la implementación, casi todos los niveles están prácticamente estancados por el tema de sus estatutos y de sus cartas orgánicas. Bien. Franco, el tema de los revocatorios. ¿Cómo nace la idea? Tú comentabas en el corte, la posición de Podemos y de su máximo representante era una, pero habían senadores emblemáticos, incluso que ahora están fuera del país, que se mostraban contrarios a este aspecto. Así es. El proceso autonómico cruceño, que había logrado convencer a las élites de Chuquisaca de estancar y finalmente destruir también en el último tercio de la Asamblea Constituyente, no tomaron en cuenta que el presidente iba a plantear el referéndum de revocatorio de mandato. El revocatorio iba a limitar la acción política y también desestabilizar a los prefectos. Ahora, ¿por qué Jorge Quiroga acepta y aprueba sabiendo que podía debilitar a la oposición y sabiendo que la oposición realmente se había reposicionado desde la media luna? Eso hay que analizar. Muchos senadores como Roger Pinto estaban en contra del revocatorio de mandato. Y Tuto Quiroga, dentro del Congreso, acepta y sorprende a muchos senadores de la oposición, sorprende a muchos parlamentarios y a los propios constituyentes, porque la ejecución del revocatorio, sin duda, ratifica no solo la popularidad, sino la fortaleza política del presidente y del MAS, y realmente hace entrar en seria situación política de desestabilización a prefectos como José Luis Paredes, el propio Manfred Reyes Villa, y todo se va cayendo. Entonces fue un error que en el fondo tiene sus propios responsables dentro de la misma oposición, en el caso de Jorge Quiroga. Y esas prefecturas pasaron a manos del MAS. Exactamente, posterior, ¿no? exactamente. Ahora, el tema es, ¿por qué esa postura? Es decir, se jugó mucho con la percepción creó un espejismo, ¿por qué? Llamar o convocar desde la oposición a un revocatorio, ¿en base a qué? ¿En base a las protestas en la calle? Exacto, exacto. Creyendo que eso era una dimensión nacional. Yo creo que pensaron, o sea, yo creo que se dejaron llevar por la ilusión, ¿no? Es decir, las movilizaciones, la media luna que tenían voz fuerte, ¿no es cierto? Y yo creo que pensaron en algún momento que el revocatorio iba a salir en contra del gobierno. Yo no sé si tumbarlo a Evo, pero sí, de pronto consolidar toda su media luna. O ganar prefecturas. Exacto. Es decir, ganar la mayoría de las prefecturas, no tumbarlo necesariamente a Evo, pero sí ganar la mayoría de las prefecturas, lo que no fue, porque en realidad el MAS ganó 2 prefecturas, la media luna perdió 2 aliados, que si bien no estaban totalmente con la media luna, sí tenían su espíritu hacia ese lado, ¿no? Que era José Luis Paredes y también Manfred Reyes Villa, que al final, en realidad, después, pese a este revocatorio, la media luna terminó en su lógica de conflictividad permanente, de confrontación permanente, hasta llegar a septiembre de 2009, ¿no? Ahora, 2009. Yendo en profundidad, o más bien recapitulando ya algunos aspectos, el texto constitucional no se aprueba en Sucre, salvo en grande en la glorieta.
Sí, en Ahí, grande. ¿no? Bueno, Ahí en es- realidad se aprueba un índice, porque incluso en la glorieta los Otros dicen constituyentes que no fue un sabían qué título, cosa, ¿no? Los cuál titulares. era el contenido, ¿no? Era un índice. Ahora, ese proceso, porque claro, de repente acá en el tema electoral pueden salir esas que podrían llamarse manchas del proceso como tal. No debía salir de Sucre, se va a Oruro, luego hay una modificación en La Paz en octubre del año 2008. Tú como testigo de lo sucedido, Nancy, ¿no te termina de cuadrar eso o sí? ¿O te parece que era parte del proceso que había que caminar? No había de otra, ¿no? Un proceso no ortodoxo, digámoslo. Sí, no había de Muy otra, particular. ¿no? Las circunstancias no te daban de otra, ¿no? Ahora, yo creo que al final quienes tuvieron la última palabra y de sellar todo en la Constitución Política del Estado fue los pactos que se realizaron aquí en La Paz, ¿no? Entre constituyentes, el vicepresidente obviamente, gente que estaba mirando desde el Ejecutivo obviamente y los congresistas, ¿no? De la oposición. No fueron en esencia los constituyentes los que dieron su última palabra. La última palabra la dieron los congresistas de la oposición y del oficialismo, ¿no? Con alguna participación de los constituyentes que eran representantes políticos, digamos, pero que fue al final una constitución pactada. Ahora, ¿ese paso era necesario? Yo creo que no, porque habiendo fracasado la Asamblea Constituyente, terminaron por sepultar a los pobres asambleístas y no darles la oportunidad. No solo de escribir la Constitución, sino de mostrar su propio trabajo, porque antes de que se cierre por los conflictos de la capitalía, las 21 comisiones tenían sus informes tanto de mayoría y minoría. Y si uno revisa esos informes de las comisiones, realmente ahí los constituyentes tenían planteamientos muy importantes, que el Congreso y los pactos entre élites borraron totalmente. No sabemos en el fondo de dónde salió esa constitución, pero no les dieron una oportunidad, siendo así que el trabajo estaba ya a punto de tener un producto, ¿no? Fue lamentable, pero bueno, eso es lo que sucedió. Además, el MAS ya no quería jalar más tiempo también, pero el proceso, ¿no? Es decir, ya había llegado, se había ampliado, había dentro de la ciudadanía un espíritu de que hasta cuándo más la constituyente va a seguir. Entonces había un espíritu también de malestar, ¿no? Se les había dado un año que 12 meses, 7 meses en un reglamento interno, 5 meses en un debate, han extendido medio año más y entonces ya también había una actitud de la ciudadanía de cuestionamientos. Entonces el gobierno ya no quería extender más, además estaba frente a la posibilidad de abrir conflictos, ¿no? O sea, no se había cerrado lo de Sucre, seguía la media luna latente, ¿no? Ahora, y también se continuaba recurriendo al método democrático, ¿no? Sin embargo, pues haber tanta tensión. Es decir, hay un referéndum donde se aprueba la Constitución y luego departamentos que antes dicen no a la autonomía terminan adhiriéndose al modelo autonómico. O sea, ¿cómo se explica ese paso ya al final? Esa cierta apertura, ¿no? Exacto. Se explica, yo creo, por dos aspectos. El primero, que el movimiento al socialismo logra derrotar en el revocatorio de mandato a la media luna políticamente y en segunda instancia, de manera estratégica, con 4 niveles subnacionales de gobierno, obviamente restaba capacidad política e institucional a las prefecturas o las gobernaciones. Entonces el MAS se abre a la autonomía y los departamentos que son favorables hasta el día de hoy, tanto al MAS como al presidente Evo Morales, se abren a la autonomía, pero ya con 4 niveles de gobiernos autonómicos. Entonces esto liquida las posibilidades de estructuración caudillista en la media luna y en las gobernaciones, ¿no? Yo quisiera agregar una hipótesis más. A ver. Jorge Quiroga, que está de acuerdo con el revocatorio de mandato, estuvo de acuerdo. ¿Por qué? Porque su liderazgo político no significaba ya nada. Los nuevos liderazgos estaban en las gobernaciones, estaban en la demanda autonómica. Podemos y el propio Jorge Quiroga jamás pudieron tener el protagonismo y el liderazgo específico para llevar adelante la autonomía. Entonces Jorge Quiroga se sintió, no sé, tal vez envidioso, o con el revocatorio de mandato quería aplacar la notoriedad de nuevos líderes regionales para recuperar una perspectiva nacional, pero ni uno ni lo otro. Perjudicó a la propia oposición
él no tenía una propuesta, su perfil político definitivamente no representaba una alternativa ni al MAS ni al presidente Evo Morales, y lo que hizo fue entregarle precisamente mejores condiciones a la perspectiva del proyecto hegemónico a cargo del presidente Evo Morales. ¿Tú estás de acuerdo? Es lo que no le perdonan, creo, a Jorge Tuto Quiroga, ¿no? En la media luna, es decir, Rubén Costas, etcétera. Creo que es algo que no le van a perdonar nunca, ¿no? Haber transado el revocatorio, ¿no? Haber viabilizado el revocatorio, que después va a dar una victoria quizás más contundente al MAS, ¿no? Es decir, 64% y 2/3 en la Asamblea Legislativa, ¿no? Y las consecuencias posteriores para la oposición, ¿no? Bien, amigos, estamos hablando de ese proceso, el proceso constituyente, desde otra visión, con otros actores que también han estado ahí. Estamos en el momento de las conclusiones, vámonos al reloj del sur. Estamos en el sur, nuestro reloj gira al revés. Vamos con las conclusiones. Franco Gamboa tiene 1 minuto para dar su mensaje, su valoración y pedagógicamente también dar un mensaje a la población. Adelante. La Asamblea Constituyente fue un aspecto histórico fundamental, pero el gran drama fue haber sido incomprendida respecto a las grandes transformaciones revolucionarias. Debió haber nacido un Estado plenamente indígena aquel entonces y no entamparse en tantas incertidumbres e indecisiones. Medio minuto más. Bueno, el proyecto de transformación estatal logró no solo también una visión de largo plazo, sino también una constitución donde realmente hay novedades importantes. 4 niveles autonómicos, el capítulo de derechos es fundamental y sin duda nuestra constitución aprobada en 2009 marca una diferencia histórica respecto a las reformas de 2004 o a la vieja constitución del año 93. Muy bien, gracias Franco, y está el tiempo. Nancy Bacaflor, periodista, tus conclusiones, tu mensaje también y pedagógicamente reflejar esa experiencia. Más que referirme al pasado, quizás es importante referirse al futuro y a una postconstituyente que yo creo que no ha existido planificación, no ha existido organización para el proceso postconstituyente, porque hay un proceso postconstituyente. Creo que después de definir en la Constitución la aprobación de 4 leyes estructurales, no ha habido más. 5. No ha habido más. Es decir, lo que venga, aprobaremos lo que venga, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema importante. Creo que la Asamblea Legislativa tiene el desafío a quizás un otro momento para la implementación de la Constitución Política del Estado, en realidad para continuar de forma mucho más amplia, con la posibilidad de debatir más los temas, que creo que ha habido una ausencia en estos 4 años, y creo que va a permitir la implementación de la Constitución, aunque obviamente hay todavía ya posibilidades de hablar de modificaciones a la misma. La idea y la mística con la que se inauguró este proceso era tener una Constitución que deje el viejo nominalismo, ¿no? De que se enuncien cosas y no se cumplan, y que también abra la posibilidad de que los derechos sociales estén al mismo nivel que los derechos políticos, los derechos fundamentales. Eso en materia global. A ver, vamos a ver qué es lo que tenemos mañana acá en Palestra Política y de qué vamos a hablar. Jura por los próceres de la liberación. Por la patria y por el pueblo boliviano, sí juro. Diciembre del 2009, proceso ya postconstituyente de lo que hablamos. Nancy me decía algo cortito, un aspecto que quería resaltar de imágenes. No, solamente si era el 2006 el momento en el que el presidente Evo Morales se quiebra, ¿no? Al comienzo, eso quiere resaltar. Franco. Yo quiero resaltar que efectivamente el 2009 marca no solamente una transformación política, sino el traslado hacia un nuevo modelo de partido único hegemónico, ¿no? Y que parece ser compatible con las condiciones democráticas. Eso lo vemos mañana en Palestra Política, las 5 leyes fundamentales, el trabajo legislativo, ese desarrollo entre la gestión gubernamental y el trabajo legislativo que tienen que ir cohesionados
pros y contras, luces y sombras. Hasta mañana. Buenas noches. Nos reencontramos a las 10. Hasta luego. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, hemos presentado